Bueno, bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a nuestro programa En Voz Alta, Encuentro con Propósito. Hoy estamos de fiesta, Fanny, porque estamos celebrando el Día del Niño y de la Niña. Bueno, no es el día, la semana, yo creo que es todos los días del año. Así es, así es. Los niños cuando están en la casa o en la escuela o nosotros somos parte de su crecimiento, pues no hay un día del niño. Es el día, la noche, la tarde, sí. Todo. En estos días te comentaba, Fanny, yo no recuerdo en mi niñez que se celebrara el Día del Niño y de la Niña como ahora. Aun cuando ya existía el reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, pero no había eso como ahora que estamos pendientes para llevarlos a comerse un helado, a los parques, a darle un obsequio. Eso yo no lo recuerdo en mi época. No, claro que no. Fíjate que eso empezó en Venezuela más o menos en el año 91, creo que fue la resolución. Por ahí, sí, es verdad. Y bueno, a mi hija sí le tocó porque ella nació en el 90. Ay, se me volvió a caer la cédula. Entonces, sí nos tocó, por lo menos con mi hija, celebrar todos los días del niño, después con mi hijo. Y ahí es cuando, o sea, de ese tiempo para acá, hace 30 años para acá, es que se viene celebrando. Sí, conmemorando ese día. Tienes razón, porque yo lo recuerdo así con mis hijas pequeñas y ahora que es una fiesta y hay toda una programación para darle a los papás o a los abuelos, a los familiares alternativas culturales, deportivas, recreativas, para que los niños puedan ir, bueno, y ese día es la locura. Para ir, llevarlos a un cine, un parque, la cola, todo el mundo activados. A mí me encanta, a mí me parece muy bonito y además que ellos están pendientes, porque ahora los chamos están muy pilas, están pendientes. Mira, ¿qué me vas a regalar? ¿Para dónde me vas a sacar? ¿Qué me vas a llevar? Y están, bueno, que no duermen esperando ese día. Y a veces los papás se ponen en aprieto, porque si son 2, 3, 4 niños, Ay, sí. o como cuando yo estaba pequeña, que somos 7 hermanos, imagínate, 7. menos mal que no había día del niño. Sí. Mi papá logró mucho o sea, yo no tuve un día del niño, pero sí tuve muchos fines de semana del niño, porque para nosotros era como obligatorio. Todos los fines de semana nos llevaban a algún sitio, a los 7. Teníamos varios sitios seguros. El Junquito, Playa Lido en La Guaira, o si no, íbamos al Parque de los Chorros o al Parque del Este en la época de mango, nos encantaba. Ay, Esa era sí. nuestra mayor alegría, ir al Parque del Este. Y entonces los mangos caían solos, nosotros parecíamos unos loquitos comiendo mango en el Parque del Este. Eso para nosotros era maravilloso, era un día del niño demasiado rico porque era muy familiar. No estábamos pendientes de que nos compraran un regalo, sino compartir en familia. Yo creo que eso es lo más importante, que destaquemos el amor, la atención a los niños y a las niñas, cuidarles, brindarle protección. Yo tengo recuerdos tan hermosos de mi niñez. Yo recuerdo mi papá, tú sabes que mi papá era llanero, y eso era impelable ir a Guárico, al campo, y eso es el momento más esperado del año. Nos bañábamos en el río Guárico, imagínate tú, ahí nos bañábamos. Éramos libres porque podíamos estar comiendo ciruela, comiendo mango, comiendo mamón, corríamos, saltábamos. Eran momentos de mucho encuentro con mis primos, mis primas, mis hermanas, divertidísimo, que quizás es lo que hay que reforzar más en los niños de esta era, que son más tecnológicos, que si el celular, la tablet, la computadora, y yo creo que hay que estimular en ellos esos juegos porque también conforman esas vivencias que lo hacen explorar y vivir otras experiencias. Fíjate, sí, como rescatar esas tradiciones. Cuando nosotros estábamos pequeños, mis 6 hermanos y yo, bueno, los fines de semana, como te digo, siempre teníamos 4 sitios seguros. El Playa Lido, el Junquito, pero en vacaciones en agosto y en diciembre nos íbamos al Zulia, que allá está toda la familia materna. Mira, eso era para nosotros el relajamiento total. Era montarnos en las hamacas, montarnos en las matas de mango, hacíamos apuestas de quién comía más limón sin arrugar la cara. O sea, los juegos eran súper divertidos, pero uno se unía como familia. Nosotros que éramos 7 y ellos eran 6 hermanos, te imaginarás el muchachero, y nosotros corriendo por ese patio llenos de tierra de pie a cabeza. O sea, de verdad fue una infancia muy, muy hermosa, de mucho amor, de mucha familiaridad, de atención, estar siempre con los primos. Era algo divertidísimo. Sí, bueno, es como mi experiencia, estar con mis hermanas, mis primos, eso era muy divertido. Mira, nosotros jugábamos pelotica y goma. Jackie, me acuerdo que me encantaban los juegos de mesa al final del día, que si ludo,
cartas, Sí. Y esa las competencias de perinola, con la perinola, taca, 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 también. taca. Y bueno, y las comiquitas, que veíamos comiquita en la tarde, eso era, bueno, también muy esperado, porque había primero que llegar, quitarse el uniforme, hacer la tarea para poder ver comiquitas. Claro, ahí no había ningún celular que pudiera No, meter al baño escondido al cuarto para ver no, algunos de estos juegos que hay ahora. Yo me recuerdo mucho que yo, mira, quería bañar de primera porque tenía que ver El Zorro a las 5 de la tarde. ¿Te acuerdas del Zorro? claro, yo no me lo perdía, el zorro. Mira, veía el zorro, veía este Meteoro. Yo no podía, eso era mi rutina, Meteoro, Dactari, el ¿Te zorro. acuerdas cómo se llamaba el hermanito de Meteoro? Chispita. Chispita. Ah, ¿viste? Todavía tengo Ajá, y memoria. el mudo del zorro, el amigo mudo del zorro. Bernardo. Bernardo. Ah, no, Ah, pero yo también te tengo que hacer a ti no, todo no, porque te no. voy a probar, porque no nada más yo. ¿Cómo se llamaba la mamá de Hechizada? ¿Veías Hechizada? Sí, sí. Dora, no. Endora. En Dora Hechizada era Endora. maravilloso, No, maravilloso. maravilloso. Eso eran tiempos demasiado buenos, o sea, eran muy familiares porque uno se Y muy reunía, sano, el ¿verdad? papá, la mamá y todos los hijos que hubiese a ver el zorro perdidos en el espacio. Perdido en el Ay, se nos está espacio. cayendo totalmente la Sí, cédula. total. Pero Y eso era. los supersónicos en esta era gozarían un pullero, porque todo lo que se veía de los supersónicos es lo que ahora vivimos. El microondas, ¿te acuerdas yo? Sí. El microondas, que sí, todo Y las lo llamadas que... como de Zoom. O sea, es sí, una vale, genialidad increíble. porque Eran como premonitorios, para ¿verdad? esa época imaginarse el Zoom Sí, era porque eso fue hace tanto y ya ellos estaban viendo lo que iba a lo ocurrir. que venía. Sí, no, qué maravilla esa infancia tan hermosa. Y había como esa libertad de montarse en bicicleta. Yo me montaba en bicicleta, patines, compartir con los amiguitos, con los vecinos. Eran esos momentos, pero también cuando había que estudiar, había que estudiar, había que hacer la tarea. Eso era innegociable, el horario de la tarea, de leer, de estudiar. Entonces había como toda una disciplina que es muy importante en la formación de los niños y las niñas. Fíjate que en mi casa, pues en mi hogar, no hubo lujos para nada, de ningún tipo, pero sí mi papá decía, nosotros éramos 7 hermanos, mi papá tenía un muy buen trabajo, pero imagínate, con 7 hijos Siete, había que sí. distribuir muy bien ese sueldo. Y mi papá decía, aquí no hay lujos, pero aquí no puede faltar ni la comida ni el estudio. O sea, Así. jamás, nunca. Mi papá decía, eso es lo primordial, porque ustedes con este estudio, cuando sean grandes, se van a acordar que esto es lo primordial. Y efectivamente, pues, No, si no habíamos hecho innegociable. tarea, no podíamos ver los supersónicos, ni nada, ni el Nada. zorro, ni perdido en el espacio. A mí me ocurría igual, porque mi mamá y mi papá trabajaban en la calle y nos cuidaban nuestra abuela, una abuela andina, puedes pensar que era muy estricta. Y entonces ella todo era así, miren, se tienen que bañar, tienen que estudiar, tienen que hacer la tarea. Y también mi papá nos decía mucho eso, mire, pueden cualquier cosa menos dejar de estudiar, ustedes se tienen que dedicar a estudiar y atender las cosas de la casa, porque también había una rutina de ayudar con los quehaceres del hogar, Claro. ayudar a limpiar, a lavar los platos, dentro Mira, de toda esa dinámica. en mi casa hacíamos un horario, entonces, pero mis 3 hermanas mayores son mayores, y estamos los 3 grandes, los 3 chiquitos, así nos nombraban. Entonces, pobrecita, mis hermanas las mayores, que no eran tan mayores, 14, 13, 12, ellas les tocaba los oficios más fuertes, pues, o sea, ayudar en que si en el planchado, en la comida. Y a los 3 pequeños nos tocaban oficios más fáciles. Entonces a mí me tocaba nada más sacar la basura, que el bajante estaba al lado del apartamento. Y mis hermanas decían, ella es una consentida porque ya nada más le ponen sacar la basura. Pero era muy chévere porque era como, como una estructura de que todos ayudábamos, todos colaborábamos en el hogar. No era mi mamá sola que no trabajaba, sino que nos cuidaba. Entonces esa era una niñez perfecta, pienso yo. Ahorita que mencionas eso, mi papá siempre decía, somos una familia, pero también somos un equipo, decía mi papá, porque nos tenemos que apoyar, acompañar, ser solidarios, ayudarnos unos a otros. Entonces, si yo terminaba la tarea primero, yo tenía que ayudar a mis hermanas y así sucesivamente. Pero creo que debemos combinar lo mejor de esa época con esta para ir Claro. corrigiendo, para que cada día nuestros niños y niñas se sientan más protegidos, más amados, fundamentalmente amados.
y que puedan tener todas las oportunidades para crecer integralmente con su educación, que como lo dijiste, Fanny, no tiene que ser lujoso ni costoso, sino eso, un día de playa, un día de campo. Afortunadamente nuestra ciudad, Caracas, nos brinda parques extraordinarios y museos totalmente gratuitos. Eso no hay que pagar absolutamente nada. Y el Día del Niño y de la Niña hay toda una programación para que la pasen extraordinario y los papás lo que de pronto tengan que llevar su termito de agua y a divertirse. Mira, ahora que hablas del termito de agua, nosotros cuando íbamos al Parque del Este, generalmente al de los Chorros, mi mamá era una artista, era la reina del arroz con pollo. Ella llevaba su gran paila de arroz Sí. con pollo, los sanduchitos con diablito y chigüí. Obviamente hacíamos jugos y llevamos cada quien, como mi papá fue militar, entonces era el régimen allí, cada quien con su vasito de la misma medida, peleábamos, no, que él le tocó 1 centímetro más, pero eso era tan rico, tan chévere, yo recuerdo Sí. eso con mucho cariño, con mucha nostalgia, esas oportunidades que nos daba nuestra familia. Ahora que destaco en este momento, primero que los niños son muy activos, muy alertas, muy inteligentes, porque la dinámica actual exige que estos niños sean pilas, como decimos en Exactamente. criollo. Y entonces, claro, tú los ves que son con los celulares, con las tablets que te enseñan cómo usarla. Me sorprende eso. Quizás lo que hay que regular el tiempo. Sobre todo hoy que es Día del Niño y de la Niña, pues mira, se le hace un llamado a los padres para que protejan por encima de todas las cosas a sus hijos, a sus nietas, a sus nietos, que no los dejen solos, no los dejen en manos de extraños, no los dejen en manos de cualquier persona, para que ellos puedan culminar toda esa etapa de infancia de una manera bonita, Sana. amorosa, sana, en paz, y que todo ese conocimiento que están adquiriendo a través de las redes, a través de los celulares, a través de los propios medios de comunicación, sea en pro de ellos, de una mejor educación y no para que se tergiverse lo que ellos están aprendiendo. Claro, porque haces mención de algo que yo creo que ahorita es como el gran desafío que tenemos los padres, tíos, tías, abuelos, abuelas, que es verificar, controlar el material que ellos consumen a través de las redes sociales, no quitársela, porque es una realidad con la que ya tenemos que convivir, pero sí creo que debemos supervisar más los contenidos Claro. de lo que leen, de lo que ven, de lo que escuchan, para que no se les afecte su crecimiento normal, porque por las redes hay material maravilloso, pero también hay material y situaciones que los pueden poner en riesgo. Con Correctamente. mucho riesgo. Entonces es un desafío, porque todos sabemos que tenemos que trabajar, que producir, que estudiar y que activarnos, pero forma parte de nuestras responsabilidades supervisar lo que los niños y niñas consumen a través de las redes sociales. Beatriz, te aseguro que ahorita muchos niños y niñas están pidiendo o un teléfono o una tablet de regalo. ¿Tú qué pedías de Sí. regalo cuando estabas pequeña? ¿Qué te gustaba? Mira, yo amaba la Barbie. Yo amaba aunque no crean, ya existía la Barbie, oyeron, cuando yo era niña. Aunque no lo crean, ya Barbie tiene mucho tiempo. Yo amaba la Barbie. Yo podía pasar horas con mi hermana jugando a la Barbie. Hasta que nació mi tercera hermana, Sophie. Agarró todas las Barbies que las teníamos casi intactas y les cortó el pelo, les Las rayó la pintó. cara, les hizo cosas horribles y nosotros llorando por las Barbie. Yo amaba la Barbie. Los de mi edad eran 2 hermanos varones. Y entonces, si yo tenía una Barbie, ellos no iban a jugar conmigo. Entonces yo de niño Jesús pedía un carrito, los soldaditos estos azul, Sí, verdes, claro. eran chiquititos, patinetas, patines, porque es que yo decía, si no, no voy a jugar con mis hermanos. Y como nosotros no nos dejaban salir a la calle, teníamos que jugar entre nosotros, pues me convenía eso. Y de muñequitas, ¿tú te acuerdas aquellas que se recortaban y se les Ay, ponía la ropita? yo Eso la me amaba, encantaba. que eran de papel y se les Sí, ponía vestidito y espectaculares. todo. Y cuando no Yo creo podías, que todavía hay, Fanny, yo he todavía visto existen. Mi por ahí. hermana era una artista dibujándola. Entonces con las cajas de cartón hacíamos la muñequita y nosotros le hacíamos la ropa. No, ese era Y el juego habían que más unas me que gustaba. venían en algunas revistas. Ajá. En algunas revistas venían como obsequio la hojita para recortar las muñequitas y ponerle su ropita y su vestidito. No, fue una infancia ¿Y qué maravillosa. travesura hiciste tú que tus padres se quedaran locos de niña? No, yo no era tremenda, Fanny. Yo era más bien una niña muy tranquila. Yo era una niña muy tranquila porque yo, imagínate, me gustaba era leer, jugar ajedrez.
ludo, juegos de mesa, era muy tranquila. Yo creo que también por la crianza de mi abuela, que era tan estricta, que pues decía, ¿para qué voy a ponerme a inventar si puedo portarme bien? Pero mis hijas se desquitaron conmigo porque fueron tremendísimas. Mi hija Alejandra, mira, trepaba árboles, se guindaba árboles. O sea, lo que yo no hice, lo han hecho mis hijas porque las tres muy traviesas. Nosotros no éramos traviesos porque vivíamos siempre encerrados, éramos traviesos cuando íbamos al Zulia. Pero una travesura sí que me acuerdo, una Navidad, un 23 de diciembre, que mi mamá estaba haciendo las hallacas y compraron todas las cosas para la Navidad. Y ella se fue para donde una vecina porque mi papá estaba en la fiesta de la empresa donde trabajaba y quedamos solos. Entonces la vecina se puso a hacer hallacas y mi mamá se llevó a todas mis hermanas, las mayores. Nos quedamos los tres chiquitos en la casa. Y entonces estaba el paquete de nueces. O sea que las nueces siempre han sido caras y complicadas conseguirlas. Y no puede faltar la Navidad. Y no puede faltar la Navidad. Entonces nosotros dijimos, vamos a comernos una. Y sacamos una cada uno. No vale, vamos a comernos otra. Cuando vinimos a ver, ya teníamos las nueces en el piso. Estábamos los tres sentados y le dábamos con un martillo y nos comimos todas las nueces. Cuando mi mamá llegó, ay Dios mío, yo creo que esa es la travesura que más recuerdo. Mi mamá decía, se volvieron locos. Ya el 24 del día siguiente. Wow. Y mira, esa travesura yo me la recuerdo toda la vida. Y lo peor es que como niños al fin, nosotros agarramos todas las conchitas, las metimos en la basura y amarramos la bolsa. Como que aquí no pasó nada. Aquí no ha pasado nada. No, qué maravilla. De verdad que esperamos que en este Día del Niño y de la Niña, nuestros pequeños, nuestros peques lo disfruten, lo pasen muy bien, y los papás y las mamás, amarlos, protegerlos, brindarles un ambiente cálido para que puedan desarrollarse y que cuando ya estén grandes puedan compartir estas experiencias como vivencias hermosas que dejaron en ellos, que cultivaron lo que son como adultos, para que podamos tener mujeres y hombres de bien, que sean contributivos, que puedan aportar y dar lo mejor de sí. Necesariamente tenemos que tener una infancia amorosa, de protección y de reconocimiento. Y recuerden, papás y mamás, rescatar los juegos tradicionales, el papagayo, el yoyo, el trompo, la perinola. Hay niños ahorita que ni siquiera saben que eso existe. Entonces vamos a aprovechar este Día del Niño para rescatar esas tradiciones venezolanas.